A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad de estar nuevamente aquí en este lugar. Vamos a seguir en el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Vamos a leer nuevamente en esta segunda etapa, segunda parte de esta enseñanza, del versículo 1 al versículo 4, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. Si fueran perfectos, dice el versículo 2, entonces hubieran cesado de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendría más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace la conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y concluíamos el viernes pasado con una pregunta que quedó pendiente y que vamos en esta tarde a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia, capacidad para poder responderla de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué Dios, se recuerdan ustedes, sabiendo que ningún sacrificio en el Antiguo Testamento podía salvar a nadie, entonces, ¿por qué Dios ordenó el sistema de sacrificios bajo el sistema mosaico, sabiendo Dios que no podían estos presentes y sacrificios salvar a nadie? Y vamos a aprender tres razones por las que Dios ordenó los presentes y los sacrificios en el antiguo pacto. Y el número uno de estas tres razones era porque Israel, número uno, debía entender que Dios es un Dios santo. Es el primer paso para poder entender las razones por las que Dios instituyó el sacerdocio levítico. Y debía Israel entender que Dios es un Dios de santidad y que no puede tolerar el pecado. Y que los judíos debían de recordar siempre, o sea, deberían de recordar continuamente, todos los días, que el pecado estaba sobre ellos. Vean ustedes lo que les quiero decir en esta tarde. Cada vez que ellos estaban ofreciendo continuamente presentes y sacrificios todos los días, ¿qué estaba Dios haciendo con Israel? Escúchenme bien, recordándoles que eran pecadores. Pecaste hoy, sacrificio. Pecaste nuevamente el día de mañana, otro sacrificio, para poder mantener esa conciencia de entender y de recordar continuamente que eran pecadores. Entonces, después de que pecaste contra Dios, tú llevas sangre al tabernáculo, al lugar santo, y sin embargo vemos que si no lo hacían, la ira de Dios estaba sobre ellos. Por eso, si tú no llevas sangre al tabernáculo, si tú no llevas sangre al lugar santo donde se derramaba esta sangre, entonces la ira de Dios está sobre tu vida. Está sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Y por eso es importante que tenemos que entender y que esto entre hasta lo más profundo de nuestro entendimiento, que entre a nuestra cabeza. Y esa era la intención de Dios con los israelitas. Métanse esto en la cabeza, israelitas. Dios es un Dios santo. Así como también Él sabe que nosotros somos pecadores,
Sin embargo, vemos que Él ha proveído en su gracia, estableciendo un sistema de sacrificios para que cuando peques contra Dios, para que cuando le falles a Dios, para que cuando tu conciencia esté en turbulencia, recuerdes que hay restitución. Y esto es muy importante, restitución de que puedas volver a tener compañerismo con Dios. ¿Cómo? Mediante la sangre de un inocente. O sea, este sistema establecido por Dios es un sistema que nos enseña a nosotros la importancia que tiene de entender y recordar constantemente que somos pecadores y que fue requerido que la sangre de un inocente, mediante esa sangre nosotros poder nuevamente o poder restablecer nuestro compañerismo con Dios. Y Dios no solamente instituyó los sacrificios para recalcar y ponerle un sello, o poder decir así, poner un sello a su santidad, poner un sello a que Él es un Dios santo, y a través de esta forma que existiera un cero tolerancia con el pecado. Por eso la sangre responde por el pecado. Y eso es precisamente lo que Dios quería, que ellos recordaran y entendieran que Dios era un Dios santo. Y creo que el ofrecer presentes y sacrificios les recordaba continuamente que eran pecadores. Y ya entendimos que la sangre responde por el pecado. Dios así lo instituyó. Otra de las razones, o número 2, era que los israelitas debían de recordar que el sistema de sacrificios era solamente una sombra. Vamos tratando de comprenderlo muy bien esto, porque es importante para cuando en alguna ocasión alguien les pregunte a ustedes de su fe y de su confianza en Dios. ¿Por qué Dios estableció este sistema de presentes y sacrificios sabiendo que no traían la salvación al hombre, que no restituían y que no perfeccionaban al hombre? Porque decíamos que los israelitas debían de recordar que todo el sistema de sacrificios era solamente una sombra, o era la sombra, era el tipo, era el retrato, era la parábola que apuntaban, o que este sistema señalaba en una dirección. Vean ustedes la importancia de esto. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes cada vez que ofrecían presentes y sacrificios? Todos estos ritos y ceremonias señalaban en una dirección. ¿Y hacia la cual dirección señalaban los sacrificios? Hacia el Mesías que vendría y haría dos cosas muy importantes para restituir de una vez por todas la conciencia de pecado en la que el hombre se encontraba. Número 1, que derramaría su sangre. ¿Y por qué? Para ellos, para los israelitas, estaba bien claro que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. De esto no tenían, pero estoy seguro, ni la menor duda, porque era la única forma de obtener el perdón de los pecados, o el perdón del pecado temporal. Y número 2, el Mesías que vendría no solamente derramaría su sangre, sino que también el Mesías sería el inocente. Por eso todo esto era la sombra de lo que sucedería, de la llegada, y todo eso apuntaban y señalaban hacia la cruz del Calvario. Todos estos acontecimientos apuntaban a la cruz del Calvario y señalaban a un Mesías, a un Cordero que derramaría su sangre y que sería inocente del pecado del pueblo de Israel. O sea, dice la Biblia que sería sin mancha, sin contaminación, sin defecto, sin pecado,
de tal manera que después, eventualmente, algunos de los profetas y patriarcas lo comenzaron a identificar como al Emanuel, al gran yo soy, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, sería el Cordero sacrificado de Isaías capítulo 53. Dice que sería él herido. Vean ustedes cómo apunta hacia el Calvario. Sería herido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo apuntaba hacia el Mesías. Aunque era una sombra, aunque era temporal, aunque era algo que Dios estableció, pero que tenía su proceso de revelación a través de los tiempos. Un proceso que vendría y terminaría con el sacrificio hecho una sola vez, ya sin repeticiones, sin ceremonias. Hecho una sola vez, y con este único sacrificio, entonces vemos que allí es donde el hombre alcanzaría por fin la perfección, por fin alcanzaría el perdón de los pecados, y no solamente el perdón de los pecados, sino que entraría hasta la conciencia y limpiaría toda el área espiritual del hombre para que pudiera tener un compañerismo profundo, tan profundo con Dios, que Él habitaría en nosotros. Todo esto apuntaba para allá. Y la última y la tercera razón es que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron establecidos por Dios y requeridos para que los judíos entendieran que todo el sistema de derramamiento de sangre inocente solamente removía temporalmente el juicio de pecado, y para que ellos pudieran tener una relación externa de compañerismo con Dios. Escuche usted lo que dije, una relación de compañerismo, ¿cómo? Externa, no de la forma tan profunda como la que se vive después de la cruz del Calvario. O sea, ellos podían acercarse a Dios mediante un mediador. Y este mediador nunca lo podía hacer sin sangre. O sea, un mediador, y nunca, absolutamente nunca lo podía hacer sin sangre, y lo hacían mediante los términos establecidos por Dios. Por ejemplo, hoy tal familia fue y le llevó el presente al sacerdote, fue ofrecido el sacrificio, fue aceptado por Dios, pero esta familia sabía una cosa, óigame bien, sabía una cosa: hoy Dios nos perdonó, hoy podemos estar tranquilos, hoy Dios me dio el perdón, pero mañana, ¿qué va a pasar con el día de mañana? Si que volvían a pecar, ¿verdad? Nuevamente tendrían que estar repitiendo continuamente esto para poder tener, óigame bien, una relación, un acercamiento a través de un mediador, para solamente tener una relación externa, solamente temporal, y que no tenía la limpieza de conciencia del pecado. Es lo que dice Hebreos 2, 10 del 1 al 4. Entonces volvían a pecar y tenían que estar constantemente trayendo sacrificios, porque todos los días pecaban contra Dios. Porque el que dice que no tiene pecado, dice la Biblia, se engaña a sí mismo y no hay verdad en él. Entonces ellos debían de recordar que todo esto sería temporal. Esto era muy importante que los sacerdotes, que Israel en el Antiguo Testamento lo comprendiera, que todo era temporal, porque Dios tenía otros planes.
Dios, antes de darle a Moisés las leyes, Dios ya había tenido un acercamiento con Abraham y le había dicho de un sacerdocio eterno que sería sin padre, sin madre, sin linaje, sin genealogía. Óigame bien, años antes Dios ya había revelado ese plan que él tenía y por eso les dio un sistema temporal para que a través de ese sistema temporal fueran comprendiendo que todo lo que estaba sucediendo apuntaba hacia lo que vendría a ser el Mesías prometido. Todo esto lo vemos. Dios les había enseñado, Dios les había mostrado y estaban conscientes que no era para siempre, sino que era algo temporal, algo que sería por un tiempo nada más, pero que entonces llegaría el momento en que ellos podían por fin obtener, como lo tuvimos nosotros, el perdón de nuestros pecados. Y no solamente nos libró del pecado y de la muerte, sino que nos libró también de la mala conciencia, que es la acusación interior espiritual con la que Dios trata con cada uno de ustedes. Por eso dice la Biblia, si tu conciencia no te reprende, ¿qué dice? Hay confianza para con Dios. Entonces ellos deberían de recordar que todo esto era solamente temporal. Si los sacrificios, recalca el apóstol, los hubieran hecho perfectos, esos sacrificios hubieran hecho perfectos, entonces cesarían de ofrecerse y ya no tendrían entonces ellos más conciencia de pecado. O sea, si los sacrificios del Antiguo Testamento hubieran podido hacer perfecto a alguien y que al ofrecer un presente desde ese momento en adelante se les hubiera dicho, ya no necesitas, ya no requieres que hagan más sacrificios, ya no es necesario, ya no es importante, ya no necesitas traer sacrificios. Pero vemos que no era así, sino que era un sistema de todos los días para poder traer al pueblo de Dios, para traer al pueblo a la presencia de Dios, para poder tener esa comunión externa y temporal con Dios. Hay muchos amados de mis amados que los que estamos aquí, si comprendieran de una manera gloriosa y profunda esto, entonces le darían gracias a Dios todos los días, cada instante, cada momento de su vida, por el perfecto sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Todos los días deberíamos de tener presente esto en nuestras vidas, porque es muy importante recordar. En el versículo 2 de este capítulo 10 que estamos leyendo, de este capítulo 10, dice que no solamente que si este sistema sí hubiera podido perfeccionar, no solamente notamos, cesarían de ofrecerse presentes, sino que también los que tributan este culto estarían limpios, o sea, los sacerdotes. Y dice que ya no tendrían conciencia de pecado. Sin embargo, bajo el sistema mosaico vemos que ninguna persona se pudo llamar limpia, perfecta de pecado. O sea, vemos que nadie pudo decir, yo tengo paz para con Dios, yo tengo ya una conciencia que no me acusa del pecado, yo ya tengo la perfección en mí, pero sin embargo, que esto solamente se logró mediante la fe en Jesucristo. De otro modo, vemos
que fue un sistema que nunca, absolutamente nunca, pudo llevar a nadie a la presencia de Dios. Por eso es que ahora sí ya entiendo, ya puedo decir ahora que cuando Cristo vino a la cruz del Calvario y pagó el pecado, el precio del pecado por mí, entonces ya entiendo que mediante la fe en Jesucristo, ya de aquí en adelante yo estoy tranquilo, ya puedo dormir tranquilo, porque la Biblia dice que ahora si yo peco contra Dios después de haber sido perdonado con Dios, lo único que tengo que hacer es confesar a Dios mis pecados y seguir hacia adelante, continuar en este proceso. Pero ¿qué es lo que ahora hacemos? Ya no tenemos que ir a ofrecer presentes y sacrificios. Solamente dice la Biblia, dice el apóstol Juan, que si alguno de ustedes ha pecado contra Dios, confiese sus pecados, apártese del pecado, pídale perdón a Dios, y entonces ya puedo continuar hacia adelante. Pero es muy importante entender, que se necesita confesar sus pecados, y no a un hombre, sino a Dios. Si yo confieso a mis pecados y me aparto, entonces la misericordia de Dios está conmigo. ¿Por qué razón? Porque la paz con Dios en mi vida ya ha sido realizada. Nadie podía ser o no podía haber realizado esto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando lo vemos como Cordero que fue llevado al matadero, fue realizado esto. Dios, cuando me entrega a Él, perdonó mis pecados. Ahora ya estoy en una etapa distinta. Ahora Cristo le dijo a Pedro: el que está limpio no necesita limpiarse. Pero sin embargo, hay áreas en las que nosotros necesitamos ser lavados, no limpiados. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos limpió del pecado. Ahora solamente estamos en lavamientos. Cada vez que el pecado ensucia nuestra vida, nosotros tenemos un abogado para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al cual podemos ir y decirle: Señor, perdóname por esta mala razón que dije. Señor, perdóname porque me salí de mis casillas, me desesperé, me enojé, me enloquecí por un momento, perdóname. Y entonces dice que este abogado que tenemos para con el Padre, llamado Jesucristo, Él puede otorgarnos el perdón. Si los confieso, pero si no lo confiesas, se te va acumulando. Y empiezas a perder la comunión con Dios, empiezas a alejarte de Dios, empiezas a perder la noción de la vida espiritual, empieza tu vida espiritual a decaer y a decaer. ¿Por qué? Porque no le confiesas a Dios tus pecados. ¿Qué dice la Biblia? El que confiesa sus pecados hallará misericordia. Veamos entonces aquí en esta porción dos palabras. La palabra limpio. Vean ustedes, es importante. La palabra limpio nos habla de la santificación. O sea, una vez que nosotros recibimos a Cristo, sucede lo que dice el apóstol. Oiga, es interesante lo que dice Pablo acerca de esto. 1 Corintios capítulo 6. Aquí vemos que esta palabra limpio es precisamente lo que sucedió cuando nosotros nos entregamos a Jesús. 1 Corintios 6, versículo 9, donde dice el apóstol lo que nosotros éramos antes. Que éramos fornicarios, borrachos, parranderos, jugadores, adúlteros. Éramos todo esto, todo, absolutamente todo. Pero vemos ya en el versículo 11 donde dice: y esto erais algunos. O sea, esto es lo que éramos algunos. Pero sin embargo vemos: mas ya sois, escuchen ustedes esta palabra,
mas ya sois ¿qué? Lavados, mas ya sois santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Santo de nuestro Dios. O sea que esto éramos algunos. Si esto se hubiera logrado con este sistema establecido en el antiguo pacto, dice Hebreos 8:7, porque si el primer sistema que Dios estableció hubiera sido sin falta, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, para la cruz del Calvario. Si todo ese sistema hubiera sido un sistema perfecto, sin falta, no se hubiera procurado lugar para que viniera el Mesías. No se hubiera buscado entonces la perfección en Cristo Jesús, porque todo hubiera sido perfecto. Por eso vemos entonces que antes nadie podía ser santificado, nadie podía ser limpio, ni nadie podía ser justificado hasta que el Mesías muriera. ¿Por qué razón entendemos esto? Porque todo era temporal. Ninguna sangre de animal absolutamente podía a nadie justificar, lavar y perdonar y salvar. Y esto Dios estableció para que la gente comprendiera que los sacrificios levíticos, aquí está la respuesta, para que los sacrificios levíticos entendiéramos, no satisfacían la conciencia de pecado. Esto es interesantísimo. Dios estableció esto, se lo voy a volver a repetir, este sistema en el Antiguo Testamento para que la gente comprendiera que los sacrificios, las ordenanzas establecidas no satisfacían la conciencia del pecado, y ellos con esto era para que estuvieran, o ellos deberían, más bien sería la palabra correcta, ellos deberían estar esperando continuamente la venida del Mesías. Y el que tenía un entendimiento profundo y una revelación profunda del plan de Dios era el que se mantenía esperando ese momento. Y vemos tanta profecía acerca de Jesús y de su venida que es impresionante lo que la Biblia enseña. Dios fue muy claro y muy honesto con ellos. Él les dijo desde el principio que esto era una sombra de lo que era real, de lo que era verdadero. Y ellos, a través de este sistema de presentes y sacrificios, deberían de estar siempre esperando algún día a cesar los presentes y los sacrificios. Deberían de tener en sus conciencias, en sus mentes, en sus convicciones, que había una promesa de que algún día todo absolutamente iba a terminar, porque la venida del Mesías iba a reestablecer lo verdadero, lo real, lo auténtico, con un solo presente, con un solo sacrificio para perfeccionar sus vidas. Deberían de haber estado siempre pensando, teniendo siempre presente esto en sus mentes. Sin embargo, vemos que con Israel no fue así. En el libro de Juan, capítulo 1, lo dice que a los suyos vino, pero los suyos estaban dormidos. Los suyos estaban en tinieblas. Y cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ¿qué hicieron? Lo rechazaron y no lo recibieron. Capítulo 1, Juan 1, 11, 10 y 11. Pero dice que cuando no lo recibió Israel, se extendió a los que estaban lejos, o sea, se extendió a los gentiles. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio de Jesús abarcó a toda la raza humana, no solamente a los israelitas. Benditos nosotros, que nos alcanzó a nosotros este sacrificio. Otra de las razones por
por las que Dios estableció este sistema temporal era para darle un mejor y glorioso realce al sacrificio de Jesucristo. ¿Sí me escucharon? Dios estableció este sistema para darle un mejor realce, para darle un mejor valor, para darle un realce más importante y más glorioso al sacrificio de Jesús. Entonces, cuando llegara este momento, no tendrían conciencia de pecado. Y es aquí donde encontramos la santificación. Y vemos que no solamente hemos sido limpiados, justificados por la fe en Cristo Jesús, sino que empezó o inició una obra en nosotros que es la santificación. Y existen dos clases de santificación. La primera es una santificación salvífica. Esa palabra me la inventé yo. O sea, cuando fuimos salvos. Se lo voy a repetir, escúchelo detenidamente, tranquilamente. Agarre aire, tranquilícese, piense que existen dos clases de santificación. La santificación que nos dio la salvación o la santificación salvífica cuando fuimos salvos al aceptar a Cristo. Desde que recibiste a Cristo en tu corazón, desde ese momento, de ahí en adelante, estás en una posición de santo delante de Dios. O sea, estás en estado, escúcheme bien, perfecto. Y esto tienen que entenderlo ustedes y todos aquellos que escuchen esta palabra. Ya estás en estado perfecto. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Veamos esto que es interesante. Ya en la práctica, ¿qué sucede? Que somos faltos y pecamos contra Dios. Y aquí es donde viene la santificación progresiva. Ya entendimos que la santificación que recibimos cuando aceptamos a Jesús fue la salvación. Ahora en la práctica somos faltos, pecamos contra Dios, y aquí es donde viene la santificación de Proverbios 28:13, que es la santificación progresiva. Escuchen muy bien esto. Dice aquí que en la práctica, si nosotros confesamos nuestros pecados, óigame bien, si confesamos nuestros pecados, esto es, escuche bien esto es para que el proceso de santificación no sea afectado. Para eso. Dice Proverbios 28:13 que el que confiesa sus pecados lo hace para que el proceso de santificación en la práctica no sea afectado por el pecado. Ahí es donde está la importancia de entender lo que significa realmente lo que es confesar nuestros pecados. El que confiesa sus pecados, el que no confiesa sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, entonces no afecta el proceso de santificación en la práctica de su vida diaria. Por eso Juan dice, en la práctica, si alguno dice que no tiene pecado, entonces es un mentiroso y no hay verdad en él. ¿Por qué? Porque estamos en una santificación progresiva donde Dios está continuamente trabajando con nosotros. Y ya entendimos que cuando recibimos a Jesús, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice la Biblia que aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida y por gracia sois salvos. Y esto no es algo de vosotros, es un
don de Dios. Y juntamente dice la Biblia, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que de aquí en adelante necesito santificarme. ¿Cómo? Aprendiendo a confesar nuestros pecados para que el proceso continúe y no se detenga. ¿Sabía usted que los pecados no confesados atrasan el proceso de santificación en los hijos de Dios? Porque confesar no es tan fácil. Usted no fácilmente se va a hincar y decirle: Señor, hoy fui robé, o hoy fui y me transié a alguien, hoy deseé con mi corazón a una mujer que hasta me hizo temblar. No fácil, eso no es fácil ir a confesarlo. ¿Cuántos lo hacen? ¿Por qué? Porque nosotros delante de Dios estamos descubiertos delante de Dios, y si no tenemos la habilidad y la capacidad para allegarte a Dios y confesarle tus pecados, decirle: este día le grité a mi madre, este día le grité a mi esposa, este día me molesté tanto que hasta dije malas palabras, porque es algo que está dentro de nosotros, pero que cada día está siendo amortiguado. La Biblia dice que tenemos que aprender a amortiguar nuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Cuáles son los miembros? Los miembros de nuestro cuerpo que están todavía, óigame bien, todavía están en el dominio del pecado, porque aquí está el pecado. Entonces, cuando nosotros aprendemos a santificarnos de esta manera, ¿cómo se hace esto? Que si nosotros encubrimos, o sea, el que encubre para el proceso. ¿Cuál es el camino de la santificación? ¿Hay algo que detiene tu santificación? No sé si usted podría en su mente y en su corazón hacer un análisis y decir: aquí hay áreas donde se me está deteniendo el proceso. En estas áreas que estoy fallando, tengo que aprender a cuidarme, tengo que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber si hay algo en tu vida que detiene tu santificación. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, quiero que lean conmigo esta porción donde dice: porque vosotros, hermanos, a libertad hemos sido llamados, solamente que no usemos esa libertad para pecar contra Dios y dándole rienda suelta a la carne. Vean ustedes la importancia que tiene esto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que hay áreas en nuestra vida en las que nosotros podemos pecar contra Dios y estropeamos el proceso que Dios está haciendo con nosotros. En Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Porque lo que somos muertos al pecado, ¿cómo nos vamos a estar todavía deleitando en él? O sea, si todavía estás deleitando en el pecado, el proceso de santificación está completamente parado. Completamente parado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Entonces, esta es la santificación, estar continuamente reconociendo nuestro pecado delante de Dios. ¿Sabía usted eso? Todos los días, todos los días, todos los días y todos los días, hasta que Cristo venga. En este proceso en el que estamos, si entró a mi vida algún pecado y yo no lo he confesado, ¿qué dice el proverbista? Que el que encubre no prospera, deja de crecer, ya no camina, se detiene. No te va a ir bien en la vida, no te va a ir bien en tu matrimonio, en tu trabajo, en el servicio a Dios, en el liderazgo, en el pastorado o evangelista, o todo lo que tú quieras hacer
en el ambiente espiritual, no va a prosperar, no va a haber prosperidad espiritual en tu hogar. Es Dios el que lo sana, es Dios el único que puede sanar esto. Él es el único que tiene la cura para ese mal. Pero el que lo saca y lo declara y se lo dice y se lo confiesa y le puede decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he caído, he hecho esto, he hecho lo otro. Desde ese momento dice la Biblia que comenzamos a alcanzar la misericordia de Dios. Vemos, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, que después de haber renegado contra su padre, se fue al mundo, y dice la Biblia que vivió perdidamente. Sin embargo, vemos que el padre siempre estuvo dispuesto y esperando el momento en que él regresara. Esto puede suceder en el proceso de santificación en cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que trae el mensaje del hijo pródigo para el creyente? Básicamente, Dios está mirando que estás en rebeldía y te estás alejando de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Básicamente te dice: hijo, salte de ese chiquero en el que estás. Salte de esa inmundicia. Salte de esa vida desastrosa de pecado en la que estás. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si está sucediendo esto en tu vida, Dios te está esperando y está esperando el momento que tú le confieses a Él. El pecado tiene una secuencia y el pecado comienza cuando comenzamos, a acariciar un pecado y no lo hemos confesado delante de Dios como pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el pecado crece y crece y crece hasta que se convierte en un monstruo y nos devora, nos destroza y nos hace sufrir. Todos los hijos de Dios tienen que aprender este sistema para que aprendan a servir a Dios y no permitir que el pecado se enseñoree de sus vidas. Ustedes no deben de permitir que el pecado se enseñoree de ustedes. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por causa del pecado. Es lo que lo trajo precisamente a ofrecer ese sacrificio. La culpa que a veces sentimos por el pecado, pudiéramos decir que es la razón inmediata al dolor del alma. Y es producida por la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, pecas, llega a tu vida la culpa. Esta es la reacción inmediata del alma, es el dolor del alma que te está diciendo, que te está advirtiendo, que te está hablando y te está diciendo: has causado a Dios un gran dolor. Y cuando hay dolor espiritual, entonces se pierde la confianza con Dios. Como David, para poder allegarse a Dios nuevamente, después de haberse ido por el lado equivocado, no fue fácil para él restablecer todo lo que había perdido. Dios sí le perdonó. Vemos en el Salmo 51 todo lo que tuvo que hacer David para ser perdonado. Dios restauró su reino, Dios le dio el perdón, pero le siguieron las consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias a la vida del hombre. Dios perdona, pero a veces tendremos que sufrir secuelas por el error que cometemos. Pero si somos verdaderamente hijos de Dios
y estamos completamente convencidos de que lo que estamos haciendo es para poder restablecer nuestra comunión con Dios, vamos a estar dispuestos a pasar por lo que sea, con tal de restablecer nuestra confianza con Dios. Por eso quiero decirles en esta noche, no menosprecies esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. O sea, no nos deslicemos, no para atrás. Los poderes del enemigo, los poderes del mal, están atacando tan fuerte en este tiempo como ustedes no se imaginan. La iglesia y los matrimonios principalmente es por donde el enemigo comienza a atacar, y la inmoralidad con la juventud. Estas tres áreas son las tres áreas más importantes en las que nosotros debemos de concentrarnos: la iglesia, los matrimonios y la inmoralidad entre los jóvenes. Cristo ya viene pronto, nuestra salvación está más cerca de lo que nosotros nos pudiéramos a imaginar. Por eso Cristo nos dice: vengo en breve y vengo con mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Así que mantengámonos firmes y sirviendo al Señor, que nos queda muy poco tiempo sobre esta tierra. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pónganse de pie en esta noche.